doctora Carolina Muñoz. Ella es médico residente de tercer año del programa de geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana y nos va a acompañar con la charla Valoración Geriátrica Integral de la Cama del Hospital a su hogar. Hola, buenos días a todos. Como le dijo el doctor, mi nombre es Carolina Muñoz, yo soy residente de tercer año y mi charla tiene el nombre de Valoración Geriátrica Integral de la Cama del Hospital al entorno de su hogar. Entonces, a manera de introducción, vamos a hablar un poco de la definición que tiene la valoración geriátrica integral, que es una valoración global estructurada, de la cual vamos a identificar problemas físicos, funcionales, mentales y sociales. Adicionalmente, se deben determinar los recursos y las posibilidades que tiene cada persona para así determinar cuáles son las necesidades de servicio que vamos a ofrecer. Se trata de identificar y de planear los cuidados progresivos, continuados y coordinados, y va a ser de una valoración dinámica y multidimensional. Es decir, que vamos a tener que reevaluar a nuestro paciente varias veces y debemos hacer los cambios pertinentes según cómo vaya su estado de salud y los otros aspectos funcionales, mentales y sociales. Adicionalmente, tiene como objetivo optimizar la utilización de recursos y garantizar el seguimiento de los casos de nuestros pacientes. Entonces, debemos tener en cuenta que a la hora de realizar la valoración geriátrica integral, debemos identificar en cuál entorno se va a realizar. No es lo mismo realizar una valoración geriátrica en el entorno hospitalario a realizarlo en el domicilio o realizarlo en consulta externa. Cada una va a tener ciertos objetivos y va a tener ciertas, digamos que desventajas respecto a cómo lo hagamos. Entonces, en el entorno hospitalario, lo importante va a ser disminuir el deterioro funcional hospitalario, los días de estancia, también disminuir la polifarmacia y disminuir las visitas a urgencias. Por otro lado, en el domicilio vamos a tener como pilar fundamental mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y tiene como ventaja que vamos a tener una perspectiva más global de cómo es el cuidador del paciente, vamos a tener mejor calidad de información y vamos a poder valorar esta parte psicosocial de una manera más integral. Adicionalmente, uno de los problemas que vemos a nivel de hospitalización es que no lo acompaña el cuidador principal y muchas veces nuestros pacientes están en delirio, lo cual dificulta la valoración cognitiva de nuestros pacientes. A diferencia del domicilio, donde se puede hacer una valoración geriátrica con un enfoque más cognitivo y también valorar esta parte psicosocial. Porque es importante el tema de la transición del cuidado. Entonces, una quinta parte de todos los egresos hospitalarios se retrasan por motivos no médicos. Es decir, tienen necesidades sociales complejas, hay que preparar las solicitudes para la ubicación de un centro a la hora del egreso y como tal se va tiempo en planificar el destino del alta. ¿Qué es la planificación del alta? Y va a ser un proceso también estructurado que va a ser interdisciplinario en el cual se va a hacer un análisis multidimensional desde el ingreso, que tiene como objetivo identificar las barreras que tiene este paciente para el egreso y encontrar, digamos, puntos de intervención. En estos puntos de intervención es que vamos a definir a dónde se va a ir el paciente y que se optimice, digamos, que el estado de salud de cada paciente. ¿Qué impacto va a tener la valoración geriátrica en el plan de alta? Y es que van a haber menos reingresos y visitas a urgencias, adicionalmente menos costos, va a mejorar la calidad de vida y va a permitir que el paciente tenga un empoderamiento de su estado de salud. Es decir, que a la hora de que el paciente esté hospitalizado y que los familiares estén hospitalizados, debemos dar una educación para que se dé una transición adecuada a otro centro hospitalario. Va a haber también una disminución en los eventos adversos asociados a medicación. Como geriatras siempre nos enfocamos también en hacer la conciliación medicamentosa y que salga con los medicamentos adecuados. Pero ahí también va a ser muy importante educar al cuidador. Adicionalmente va a haber mayor adherencia farmacológica y una menor incidencia de trastornos psiquiátricos como depresión y ansiedad. Entonces, en cuanto a la valoración geriátrica, el COVID definitivamente, digamos que nos cambió el panorama debido a que tenemos pacientes con una declinación funcional y un impacto en su calidad de vida. Hay un camino largo hacia la recuperación y es ahí donde tenemos varios retos desde la perspectiva de desde el entorno
desde el entorno de domicilio, debido a que debemos enfocarnos en esta rehabilitación, como lo dijo la doctora, la rehabilitación cognitiva y la rehabilitación física de estos pacientes. Asimismo, no solamente ha sido un reto para los trabajadores de la salud, sino para los propios pacientes, los familiares que han tenido mucho estrés, muchos han pasado por duelos durante este tiempo, y también para las entidades prestadoras de salud con la alta demanda que hubo para los egresos a tiempo. Entonces es ahí donde entra nuestra función de hacer una evaluación rápida y definir las intervenciones específicas para que no se retarde el alta del paciente. ¿Qué factores van a influir en el alta del domicilio? Va a ser la movilización temprana, una nutrición adecuada, la prevención del delirium, prevención de caídas y la planificación del alta. ¿Qué riesgos exclusivos debemos identificar para el COVID-19? Y es primero tratar los síntomas, es decir, si el paciente tiene disnea, si tiene debilidad por desacondicionamiento físico, siempre se debe intervenir primero esa parte. Después debemos pasar a qué tipo de tratamientos pueden retardar el alta. Como vimos, debemos determinar qué tipo de oxígeno va a requerir el paciente en caso de que haya tenido un COVID moderado a severo. También qué datos sobre los cuidadores debemos identificar, y es si se trata de un amigo, si se trata de un vecino, si se va a tratar de un cuidador familiar, cuál es la disponibilidad que tiene este cuidador para dar el apoyo y los cuidados para este familiar que va a salir de pronto con alguna dependencia, y cuál es la capacidad, es decir, mental, y también cuál es su capacidad para brindar los cuidados tanto farmacológicos como no farmacológicos. Aquí es muy importante nombrar que muchos familiares o cuidadores desarrollaron también síntomas asociados al COVID. Entonces su estado de salud tampoco era el más óptimo, y adicionalmente, debido al proceso de duelo, al proceso de estrés que llevaba la hospitalización de tener a un paciente o a un familiar con COVID, es que se vio deteriorada la salud mental de los cuidadores. Adicionalmente, de manera ambulatoria, debemos hacer controles posteriores, es decir, para poder evaluar el manejo efectivo de los déficits cognitivos y los problemas de salud mental a los que se vieron involucrados los pacientes con COVID-19. Entonces, aquí lo importante y nuestra función como geriatras va a ser la transición exitosa del cuidado. Y con esto, lo más importante va a ser la comunicación interdisciplinar. Entonces, en el momento de realizar la ronda médica es donde vamos a identificar qué necesidades tiene nuestro paciente, qué dudas tiene el cuidador, qué expectativas tienen, y los participantes en esta ronda médica van a ser claves. Es decir, si podemos, debemos involucrar a los trabajadores sociales, a enfermería, a rehabilitación física, para determinar así los objetivos del cuidado. Y de esta forma también facilitar la comunicación que se puede tener con los familiares. Entonces, recordando, de primero determinar cómo está la condición actual del paciente, definir el lugar del alta, dependiendo de la funcionalidad, las barreras que tenemos para que se vaya a ese entorno, y determinar por medio de las prioridades y aprovechar siempre a nuestro equipo multidisciplinario. Entonces, recordar que la transición exitosa del cuidado siempre va a comenzar en el momento de la admisión. Van a haber aportes multidisciplinarios, se debería siempre realizar la primera valoración por alguien que sepa de la valoración geriátrica integral, y siempre realizar comunicación asertiva. Adicionalmente, preguntar cuáles son las expectativas que tienen el paciente y su familiar. El punto pilar va a ser la educación, un buen conocimiento de la red local y los cuidados de transición que debe tener el médico, o también ayudarse las enfermeras, que son las que de pronto tienen más comunicación con las entidades promotoras de salud. Y por último, y nosotros también jugamos un papel muy clave, es en la transferencia de información completa entre el hospital y el centro de alta. Entonces, siempre entregar un buen resumen de historia con todos los medicamentos, las indicaciones, los signos de alarma, para que allá se dé la educación también del próximo cuidador. ¿Qué herramientas tenemos disponible en nuestro entorno? Entonces, uno de los más probados, útiles y sencillos es el puntaje de detección de Blacklock, más conocido como BRAS. Esta escala, digamos que tiene más validación en el entorno quirúrgico para pacientes mayores de 65 años. Pero, como se dan cuenta, tiene 10 ítems que muchas veces las incluimos en la valoración geriátrica integral. Estas incluyen la edad del paciente, la situación de vida, el apoyo social, el estado funcional, también la cognición, el patrón de comportamiento, la movilidad,
los déficits sensoriales, el número de ingresos previos, los problemas médicos activos y el número de medicamentos. Esta escala se correlaciona de manera directa con los días de estancia hospitalaria y nos va a clasificar a los pacientes en 3 tipos de riesgo. Entonces, entre 0 y 10 puntos vamos a tener un paciente que tiene bajo riesgo de problemas al alta, es decir, no vamos a requerir tanta dedicación para que tenga una transición de cuidado óptima. Un paciente entre 11 y 19 puntos va a tener un riesgo intermedio y va a requerir que intervengamos algunos problemas para que este paciente se vaya de pronto a al entorno de su hogar. Va a tener un bajo riesgo de institucionalización. Mayor de 20 puntos es un paciente que tiene alto riesgo de problemas al alta y probablemente tengamos que realizar un programa de rehabilitación integral en el hogar y si no hay disponible cuidadores, se debe institucionalizar. ¿Cómo asegurar los cuidados en estos pacientes que identificamos con riesgo? Y es, primero, la educación. Después se debe realizar una visita temprana al alta y la recomendación es que sea a los 10 días. Si esto no es posible, se debe hacer seguimiento telefónico para ver qué problemas han tenido para la alta exitosa, si tienen dudas con los medicamentos, si tienen dudas con algún otro síntoma que haya desarrollado, se deben otra vez reevaluar los requerimientos del paciente y se debe volver a realizar una conciliación de medicamentos. Asimismo, lo más importante va a ser una comunicación con los proveedores de salud externos y las EPS para saber qué tenemos disponible. Entonces, a manera de mensaje final, quiero que se llegue en este diagrama, que es donde tenemos el domicilio, también tenemos el hospital, un equipo interdisciplinario que es donde nos vamos a basar, pero siempre con el fin de que nuestro paciente se vaya al lugar más apropiado, teniendo en cuenta todas las esferas. Y a manera de conclusión, la valoración geriátrica va a tener diferentes objetivos según el nivel de atención. Adicionalmente, se deben siempre identificar al ingreso las barreras y planificar el alta. También debemos apoyarnos en nuestro equipo multidisciplinar y se debe hacer un manejo centrado en la persona. Y acá, para hablarles, se sabe muy poco sobre las necesidades de los adultos mayores con COVID-19 después del alta hospitalaria. Se requieren más estudios de qué tipo de retos estas personas han tenido que sobrellevar tras sus hospitalizaciones. Gracias.